El tema Vivencias de un adiós fue uno de los primeros temas que compuse, ¿no? Recuerdo el día que lo compuse, fue una inspiración, generalmente al final de un ensayo, de una larga práctica, y era un día de mucho viento, una tarde espantosa, la verdad. Pero fue tocar las primeras notas y me surgió una continuidad de la melodía. Dice, son esos momentos que a lo mejor no es el mejor día ni el mejor momento, es cuando sale ese tema que es totalmente inesperado, ¿no? Digamos que uno se entusiasma, se apasiona. Y la historia realmente es una despedida desde que comienza hasta que termina. Digamos, representa tantas despedidas que uno puede ya tener, ¿no? O las haya tenido. En mi caso no había pensado en una situación en particular, así que era como un cuaderno abierto, listo para ser usado, ¿no? Así que la historia en sí me parecía que llenaba la expectativa de una historia que impactara, ¿no? Que en cierto modo, bueno, hasta entristeciera, ¿no? Que de alguna manera cuestionara. Me pareció fantástica. Y creo que además estuvo bien el guión acorde al escenario también. Está muy bien ese paisaje y la casa en sí es ideal. Eso sí, coincide con la imagen que yo siempre tengo de una escena romántica, ¿no? Realmente en soledad, si se quiere, en la tranquilidad de la naturaleza, para que realmente se expresara esa historia. Siempre cuando empezamos a hablar de la posibilidad de un video que complementara al disco, pensé en Carolina. La conozco hace muchos años y bueno, tenemos una relación muy cordial, de mucho respeto. Y además también valoré en su momento la experiencia que ella había tenido frente a la cámara, porque había hecho publicidad, de modelaje, o sea que me parecía que era bastante apropiado, me parecía buena sintonía con la cámara. Bueno, la verdad que fue una sorpresa que Gustavo me convocara. De todas maneras, nosotros nos conocemos hace varios años. Sé que tenía esta vocación por la música. Me pareció hermosa la idea, así que la experiencia fue muy linda porque fue muy descontracturada, fue en un lugar hermoso, la casa espectacular, bueno, todo dentro de un marco de naturaleza, vegetación, animales. A mí me encantan los animales, los caballos. Me da la impresión que en esa historia la chica está como viviendo una historia y él viviendo otra. Esa es la sensación que me da, incluso con las miradas. A ella yo la noto muy enamorada, muy dedicada a él, y a él lo veo como muy concentrado en su música y en su pasión. Gustavo pasa esa tranquera con su guitarra y se va. Y en el video creo que, bueno, coincidimos con Carolina, de que esa introducción del violonchelo y las escenas de la casa, del parque, casi en sepia, si se quiere, me da la impronta de una película de misterio. Me encantó, me quedó muy bien ensamblado la melodía con las imágenes. Me impactó la espectacularidad de las escenas tomadas por el dron, que se ve la belleza del paisaje, la naturaleza, porque afortunadamente, bueno, es bastante boscoso, ¿no? Está muy bien conservado, ¿no? Y la casa se la ve hermosa, bellísima, y le daba profundidad, extensión y además un toque de elegancia. El actuar, creo que fue bastante sencillo, si se quiere, cuando hay una buena dirección que te va indicando cómo hacer. La verdad que no me sentí perdido en ningún momento. Traté de ajustarme también, tanto al guión como a las propias indicaciones de la dirección, porque me parecía que, bueno, ahí estaba justamente la diferencia entre la experiencia y el conocimiento técnico, y bueno, no está, preparado para esto, ¿no? Así que traté de ser muy disciplinado. Me gustó la escena de la mañana, que estoy con el cafecito en la mano, que como que arranco el día mirando el cielo, escuchando los pájaros. Bueno, el ambiente era como muy de campo, porque de hecho fue en el campo. Entonces me gustó mucho esa escena, además por el vestuario, me parecía como muy fresco, el maquillaje
cero maquillaje prácticamente. Y bueno, también disfrutando la música, cuando Gustavo está sentado tocando su guitarra. Bueno, esa creo que es una de las escenas, incluso que también estamos con los caballos. A mí los caballos me encantan, entonces ese fue como un toque que suma mucho y que bueno, le da como una calidez especial. En la escena que estamos sentados, que yo bajo por la escalera y después me siento al lado de él, que él está con su guitarra, él me mira pero con otra mirada y yo lo miro sosteniéndole la mirada con amor. Y la verdad que lo viví como una actuación, diríamos, casi autobiográfica, si se quiere, ¿no? No porque la historia sea así, pero siempre hay muchas despedidas en la vida, ¿no? Y a veces, bueno, siempre te dejan esa tristeza o esa nostalgia o esos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué o qué sucedió o por qué que no se entiende o no se logra asumir, ¿no? Y eso es, digamos, lo sentí en el momento de la filmación. En el momento de la despedida, de la escena en la que estoy mirando hacia la ventana en la noche, en el momento ya que he decidido partir, ¿no? Lo vivencié con angustia, lo sentí, creo que de alguna manera se expresa en la filmación, ¿no? La verdad que lo sentí realmente, ¿no? Así que no me fue tan complicado, ¿no? Pero la verdad que bueno, la experiencia me valió la pena y me anima a pensar quizás en algún tipo de experiencia parecida para ilustrar la música, ya que hoy en día la imagen y la música van prácticamente, ineludiblemente van juntos.